Amigos, estamos de vuelta en Agenda Semanal. Me encuentro con Josué Portocarrero, él es experto en ordenamiento territorial del gobierno regional de Lambayeque. Vamos a conversar de algo bastante interesante que de repente algunos de ustedes desconocían, pero es importante que lo sepamos ahora. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes, mucho gusto estar en tu programa y encantado de poder conversar con ustedes este tema de la delimitación territorial, que es preocupación de las autoridades locales, de la autoridad regional, de los vecinos de las diferentes circunscripciones. Entonces, a tu disposición para la... Sí, de repente algunas personas podrán desconocer, a otras que están un poco más involucradas porque son, digamos, de las mismas zonas. Algunos lugares de nuestra región no están limitados sus territorios, justamente, ¿no? No está definido esto. Primero podemos remontarnos un poco a la parte histórica. ¿Por qué es que se da esta no delimitación? Bueno, el problema de la delimitación o de la indefinición de límites entre provincias, distritos, incluso los departamentos, no es solamente de Lambayeque, es del país. Hay un diagnóstico hecho por la Presidencia del Consejo de Ministros que más del cerca al 90% de provincias, distritos y consecuentemente departamentos del país no tienen límites definidos. Es un número muy alto, ¿no? Es un número muy alto. Inicialmente hubo una propuesta que al año 2011 se debería de delimitar internamente el país, pero entenderás que esta es una tarea muy ardua y eso ha quedado trunco, y hoy entonces se está avanzando de a pocos en eso. ¿Por qué se ha producido? Lamentablemente en el país se han creado provincias y distritos sin fijar los límites. Se creaba en el distrito, en algunos casos se establecía que por la otra ley o por algún decreto supremo se pondrán los límites, y eso nunca han sucedido. Después otros vienen de creación desde la época de la independencia, entonces igual sin límites. Claro. Y era más una cuestión, digamos, política, ¿no? Como, digamos, para congraciarse con algunos lugares, ¿no? Porque recordemos Chiclayo, por ejemplo, Salaverry, en agradecimiento, ¿no? Muchas de esas cosas han habido hasta hace poco, se han creado circunscripciones político-administrativas bajo ese criterio, ¿no es cierto? Hoy no, felizmente hay una norma que establece un trabajo. Nosotros reconocemos que acá tiene un alto componente político, el tema de la demarcación político-administrativa, el mismo nombre lo dice, político-administrativa, pero también tiene un componente técnico, que hoy hay que hacer todo un trabajo previo a cualquier creación de circunscripción. Entonces hoy, por ejemplo, en Lambayeque, ¿cuál es el diagnóstico? En Lambayeque los que tienen límites definidos son los 5 distritos de más reciente creación, que es en el ámbito de las ex cooperativas, ¿no? Ya, porque eso fueron creadas recientemente y se describió el límite. Habría que agregar a eso la Victoria, que también es relativamente reciente, que también, más allá de algunas precisiones que tendrá que hacer, tiene límites definidos, por lo menos su ley lo describe. Lo que haya sucedido es la dinámica de desarrollo ha hecho, por ejemplo, se ponen límites a algunas acequias, algunos drenes, y eso con el desarrollo urbano han ido sellándose esos, claro. Entonces hay que hacer precisiones ahí. Otro distrito que tiene parcialmente límites definidos es Leonardo Ortiz, ¿no? Que también necesita hacer precisiones. Y Pimentel, que tiene una ley de 1920 que por lo menos fija algunos puntos de referencia y da señales de cuáles son sus límites. Los demás no tienen. Entonces, pero para arreglar internamente el límite del departamento de Lambayeque, nosotros hemos tenido que hacer primero un trabajo de arreglar el límite interdepartamental con los departamentos vecinos, como Piura, por ejemplo, ¿no? Con Cajamarca tenemos avanzado un 95%, hay un pequeño tramo que la Presidencia del Consejo de Ministros prácticamente ya lo ha definido, falta firmar las actas por los presidentes regionales. Y con La Libertad igual, un pequeño, solamente falta fijar el punto de coordenada en Punta Cherrepe nada más, y estará resuelto al 100% eso. Entonces, ya entrando a la pregunta tuya, ¿qué estamos haciendo? Justamente en los últimos días, en los últimos 15, 20 días, estamos utilizando todas las mañanas en reunirnos con las autoridades locales. Hemos hecho un cronograma de trabajo buscando los límites interdistritales quienes colindan, y estamos haciendo un trabajo hoy en la mañana, por ejemplo. Hemos tenido una reunión con los alcaldes del puerto, de Ciudad y de Lagunas, ¿no? Ahí hemos quedado, por ejemplo, acordar en hacer
trabajo de campo el día 31 de este mes, en la parte norte y este del límite. Ojalá nos alcance para ver hasta la parte sur. Y ya después volver a reunirnos el día 7 de septiembre, una nueva reunión. Y así hemos venido ya trabajando con otros distritos también. De repente algunos televidentes se podrán hacer esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante fijar los límites? Si se supone que, bueno, hay un hecho de hermandad, de unión, etcétera, ¿por qué sí sería importante fijar estos límites? Bueno, primero no podemos negar nosotros que en muchos casos la falta de indefinición de límites han derivado de un tema de conflictos. Existe eso, no podemos negar. ¿Y por qué es eso? Porque primero las autoridades necesitan saber cuál es el ámbito o cuál es la jurisdicción que está bajo su responsabilidad administrar. Y segundo, tienen competencias que cumplir. Segundo, el Estado en su diferente dimensión nacional, regional y local presta servicios y tiene que saber quién está a cargo de servicios hasta dónde da. Y para los ciudadanos es sumamente importante para que sepan a qué autoridad exigirle o demandarle servicios, proyectos, infraestructuras, servicios diversos. Entonces, para eso es la necesidad de que haya claramente establecidos los límites para cada uno de las ciudades. Además del tema de Eten, Ciudad Eten y Lagunas, por Mocupe me dice, ¿no? ¿Qué otros distritos acá en la región también están en esta situación de no definición de límites? Se decía, los 5, en el fondo son 7 distritos los que tienen de alguna manera límite. Decía, los 5 distritos de reciente creación, más la Victoria, más Leonardo Ortiz, más Pimentel, que serían 8. De los 38. De los 38, o sea, 30 no tiene ninguna referencia de límite. En Lima hay otros casos, San Martín con Los Olivos, con Independencia, en el sur, Villa María del Triunfo. ¿Qué principio se aplica acá? ¿La primera ley, la ley más precisa? Ya, hay un procedimiento establecido, ¿no? Hay en el proceso de delimitación. Primero, ¿quiénes tienen competencia? Las competencias en materia de delimitación territorial, primero, en el nivel regional y local la tiene el gobierno regional. Segundo, la presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros y el Congreso. Toda delimitación se aprueba por ley, según el artículo 102 de la Constitución. Entonces, el procedimiento se inicia en el gobierno regional. Nosotros iniciamos acá. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, analizar efectivamente esta ley, el diagnóstico nosotros ya tenemos que no hay límites definidos, entonces en algunos distritos hay que empezar a trabajar. Y ahí hay un procedimiento ya establecido que ha desarrollado. Ponernos de acuerdo primero convocar a las autoridades locales, ¿no? Buscar consenso en ellos, tratar de acercar esos consensos hasta donde sea posible dialogar. Segundo, si es que ya no logran poner de acuerdo, expresarán que no se ponen de acuerdo y ya el gobierno regional a través de la Oficina de Demarcación Territorial define ese límite, una propuesta de límite, y se prepara un proyecto de ley que se remite a la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí hay una oficina que es la Oficina Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Ellos revisan el trabajo que hemos hecho, el proyecto de ley, y de encontrarlo conforme la remiten al Consejo de Ministros. O sea, adopta el acuerdo en Consejo de Ministros y va al Congreso para la promulgación de la ley. Muy bien, señor José, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. Hacemos una pausa comercial, no se muevan, regresamos con mucho más. Esto es Agenda Semanal.